Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 39. Nos quedamos donde Zenitsu fue atrapado por el cubo perfecto. ¿Meliodas acaso es una nueva técnica tuya? Preguntaría Shinobu curiosa. Yo no poseo habilidad para crear ese tipo de hechizo, actualmente solo hay dos personas que podrían hacer lo que son Chandler y Merlin. Diría Meliodas. Shinobu se sorprende y se iba a poner de pie para estar lista ante cualquier ataque. Meliodas al ver esto impide que se levante de sus piernas. ¿Qué hace? Si es Chandler tenemos que estar preparado para cualquier ataque. Diría Shinobu seriamente. Si hubiese sido Chandler todo esto estaría destruido. Diría Meliodas tranquilamente al saber de quién se trataba. Por favor sáquenme de aquí, me duele mucho mi manita. Gritaría Zenitsu. Al lugar donde se encontraban los tres llegaría nuevamente Tanjiro junto a Nezuko y Aoi. Los tres verían que Zenitsu se encontraba encerrado en un cubo extraño. ¿Y ahora qué sucede? Preguntaría Aoi. Todos verían que frente al cubo aparece una persona encapuchada, así no dejando ver su rostro ni parte de su cuerpo. Tanjiro al ver al desconocido sacaría su katana. Zenitsu al ver cómo apareció de repente se espanta y casi se desmaya. Meliodas. ¿Acaso es un enemigo? Preguntaría Shinobu seriamente ya que Meliodas no hacía nada. Veo que quiere jugar un poco, Merlin. Diría Meliodas sonriendo. Veo que se ha dado cuenta capitán, aunque debo de admitir que tardó bastante. Diría Merlin sin quitarse la capucha. Me di cuenta de inmediato Merlin, solo quería saber tus intenciones. Respondería Meliodas. Ayuda, por favor libérenme, no quiero seguir encerrado. Diría Zenitsu asustado. Merlin se quitaría la capucha con un chasquido, así dejando ver su apariencia ante los cazadores. Zenitsu al ver a Merlin dejaría de estar asustado y se sonroja al verla con tan poca ropa. Tanjiro no pudo evitar sonrojarse ya que Merlin no dejaba nada a la imaginación. Shinobu se levanta del regazo de Meliodas y se pondría frente a Merlin. Es un gusto conocer la señorita Merlin, soy Shinobu Kocho, pilar del insecto. Diría la pilar amablemente. Ya he escuchado de ti señorita Kocho, mis compañeros me hablaron muy bien de ti. Diría Merlin. Si quiere puede venir conmigo para conseguirte algo de ropa, aquí hay niños y no puedo dejar que ande así. Diría Shinobu. No hace falta, siempre visto de esta manera, además me voy casi de inmediato. Respondería Merlin. Señorita vamos a casarnos, me he enamorado de usted. Diría Zenitsu llorando. Merlin miraría a Zenitsu con curiosidad preguntándose del por qué le pidió algo como eso. Es mejor que lo deje ahí Merlin, es un rubio pervertido que no dejará de molestarte. Diría Meliodas. No soy un pervertido. Gritaría Zenitsu. Por favor capitán no se describa a sí mismo, todos sabemos que usted es el pervertido. Diría Merlin. Por supuesto que no lo soy Merlin, deja de estar hablando mentira. Diría Meliodas con cara chibi. ¿Lo dice en serio capitán? A Elizabeth solo le tocaba sus partes superiores en todo momento sin importar quién esté presente, incluso me sorprende que no se lo esté tocando a la señorita en este momento. Diría Merlin delatando a Meliodas. Todos excepto Shinobu se sorprende de lo dicho por Merlin. Nunca pensé que Meliodas era un pervertido, al menos lo ha ocultado muy bien no como Zenitsu. Diría Aoi. Tanjiro solo se queda en silencio. Shinobu no diría nada ya que sabe de sobra cómo es Meliodas. Así que tú eres igual o peor que yo. Diría Zenitsu. Yo solo lo hacía para asegurarme de que esté bien, no porque soy un pervertido, y tu Zenitsu es una ofensa que diga que estoy enfermo al igual que tú le pide matrimonio a cualquier chica que se te cruce. Diría Meliodas con cara chibi. Eso no es cierto, solo le pido matrimonio porque me he enamorado. Diría Zenitsu. Merlin, te aconsejo que no muestre tu verdadera forma delante de este rubio loco, ni siquiera me puedo imaginar lo que te haría si te viera de esa manera. Diría Meliodas. ¿Su verdadera forma? ¿Acaso es como Meláscula? Preguntaría Shinobu. No, por supuesto que no es como Meláscula, Merlin no es un demonio para tener una de esa forma, lo que pasa que la verdadera forma de Merlin es el de una niña pequeña y si Zenitsu la ve no la dejará en paz. Explicaría Meliodas. Zenitsu iba a hablar pero ve como Merlin chasquea sus dedos, así desapareciendo el cubo perfecto dejándolo libre. Zenitsu al ver esto rápidamente se pone enfrente de Merlin y se arrodilla. Por favor señorita vamos a casarnos, le prometo que la protegeré con mi vida. Diría Zenitsu. Zenitsu deja de acosarla. Gritaría Aoi enojada. Por favor señorita Merlin, perdone a Zenitsu, es solo un niño traumado. Diría Shinobu un poco molesta por la actitud de Zenitsu.
No estoy acosando a nadie y tampoco estoy traumado, solo quiero demostrar mi amor. Diría Zenitsu viendo a Merlin de una manera que lograría incomodarla por un momento. Bien, aceptaré casarme contigo. Diría Merlin haciendo que todo sin excepción se sorprenda. Zenitsu al escuchar esto se volvería loco y tomaría la mano de la hechicera. ¿En serio aceptaste? Te juro que te protegeré por el resto de mi vida, así que por favor vayamos a mi habitación para consumar nuestro matrimonio por adelantado. Diría Zenitsu emocionado. ¿Cómo usted puede aceptar casarse con ese pervertido? ¿Está loco? Preguntaría Aoi muy confundida. Tanjiro solo vería la situación en silencio al no creer que alguien acepte casarse con Zenitsu. Nezuko también estaría en silencio ya que no estaba entendiendo nada del tema. Zenitsu, ¿cómo puede pedirle algo como eso a alguien que acaba de conocer? Preguntaría Shinobu enojada. Ya no es una desconocida, ahora será mi esposa e iremos a consumar nuestro matrimonio por adelantado. Diría Zenitsu emocionado. No me importa que haya aceptado, yo no aceptaré que nadie haga ese tipo de cosa en mi mansión. Diría Shinobu molesta. Meliodas solo pone una sonrisa ya que sabía que su compañera estaba bromeando. Zenitsu, aceptaré casarme contigo con una condición, si acepta no tendré problema en casarme y entregarme a ti totalmente. Diría Merlin mirando al cazador a los ojos. Todo excepto Meliodas se sorprende nuevamente al escuchar lo dicho por Merlin. Creo que ella está loca, ¿cómo puede aceptar algo como eso? Se preguntaría Aoi. ¿Pero qué demonios? ¿Acaso está bien señorita Merlin? Preguntaría Shinobu para luego mirar a Meliodas y ver que este último tenía una sonrisa. ¿Y tú por qué estás sonriendo? Esto no tiene ninguna gracia. Diría Shinobu aún molesta. Zenitsu al escuchar lo último que dijo Merlin se sonroja bastante hasta que se recompone un poco. ¿Con una condición? Dígame la condición, yo la cumpliré sin problema. Diría Zenitsu emocionado. Seguramente conociste a Escanor de los 7 pecados capitales, así que aceptaré casarme contigo si lo logra vencer en una pelea, ya que él también quiere casarse conmigo. Diría Merlin sonriendo. Meliodas al escuchar esto ríe ya que era obvio que Zenitsu quedaría calcinado si pelea contra Escanor. Shinobu al escuchar esto entiende del por qué Meliodas estaba sonriendo. Zenitsu recuerda la vez que Inosuke se enfrentó a Escanor y como este último lo venció fácilmente. Pensándolo bien, mejor me quedo con mi Nezuko, no quiero morir en el intento. Diría Zenitsu nervioso. ¿Estás seguro? Si lo logra derrotar seré tuya para que me haga lo que quiera. Diría Merlin con una sonrisa juguetona. Zenitsu al escuchar esto último pensaría si aceptar pelear con Escanor. Si peleo con Escanor me matará en un segundo. Pensaría Zenitsu hasta recordar un pequeño detalle. Pero es cierto, Escanor es fuerte en su forma de día. Pensaría Zenitsu. Aceptaré pelear con Escanor, pero solo si es de noche. Diría Zenitsu. Este pervertido es muy listo en algunas ocasiones, pero se le olvida un detalle importante sobre Escanor. Pensaría Meliodas. Shinobu, Aoi y Tanjiro se sorprenden de Zenitsu haya aceptado pelear con esa condición. Todos lo ahí presente entenderían que Zenitsu quería pelear de noche al saber que Escanor es débil sin la luz del sol. Está bien, no tengo problema que sea de noche. Respondería Merlin. Qué inteligente soy, Escanor en su forma de noche es muy débil, él quedó inconsciente al caer al suelo. Pensaría Zenitsu sonriendo. Zenitsu piénsalo bien, recuerda lo que nos explicó el señor Meliodas aquel día, Escanor puede guardar energía solar en su hacha para usar su otra forma en la noche. Diría Tanjiro. Zenitsu se recuerda de ese detalle y decide cambiar de opinión. Pensándolo bien señorita Merlin, mejor no peleo, no quiero terminar muerto en mano de Escanor. Diría Zenitsu nervioso. ¿Estás seguro? Si le gana me dejaré hacer lo que tú quiera. Diría Merlin sonriendo. Sí, estoy seguro, sé que no podría contra ese gigante de Escanor. Diría Zenitsu aún nervioso. Bueno, si esa es tu decisión la aceptaré. Diría Merlin. Aoi, Tanjiro y Shinobu entienden que la hechicera estaba jugando con Zenitsu. Meliodas, ¿acaso Escanor y Merlin son pareja? Le preguntaría Shinobu a Meliodas en voz baja. Merlin al estar tan cerca escuchó la pregunta de la pilar. Escanor está enamorado de Merlin pero no es correspondido, así que él la protege y está pendiente de ella para ayudarle. Explicaría Meliodas. No tengo tiempo para estar enamorada, por eso no me he fijado en Escanor. Diría Merlin. Shinobu entiende lo dicho por Meliodas, pero al analizar un poco las palabras de Merlin se da cuenta que son la misma que ella decía cuando quería desviar ese tema cuando le preguntaban si estaba enamorada. ¿Acaso Merlin está enamorada?
Probablemente sí, ya que yo decía eso mismo cuando en realidad estaba enamorada de Meliodas. Quizá ella no es correspondida o simplemente es un amor imposible. Bueno, sea lo que sea, no debo meterme en eso, es su vida privada y ella decide cómo llevarlo. Pensaría Shinobu. Vaya capitán, veo que es cierto lo que me contaron los muchachos sobre su aumento de poder mágico. Diría Merlin viendo que Meliodas tiene 250.000 de poder mágico sin su marca demoníaca activa. Sí, gracias a Gouter y los muchachos pude sacar todo ese poder mágico que tenía oculto. Diría Meliodas. Comparándolo con aquel día que lo mandé a este lugar es mucho más fuerte, para ser preciso casi 8 veces. Diría Merlin. Lo presente excepto Shinobu se sorprenden de que Meliodas sea casi 8 veces más fuerte que aquel Meliodas que humilló a la segunda superior por primera vez. El señor Meliodas es increíble, no me podría imaginar el límite de su fuerza en su forma demoníaca. Pensaría Tanjiro. Debo de admitir que no podía creer que mi poder había aumentado tanto, pero eso ahora no importa, así que cuéntame Merlin, ¿a qué se debe tu visita? Preguntaría Meliodas. Nosotros nos retiraremos para no molestar. Diría Aoi ya que no tenían nada que hacer en ese lugar. Tanjiro antes de retirarse se llevaría a Zenitsu para que no siga molestando. Bueno capitán, he venido aquí para entregarle el sello de Zelda. Diría Merlin así sacando una roca con el nombre de Zelda. Meliodas al ver esto se sorprende. He decidido traerla ya que podrá estar más segura en este lugar que en Britania. Diría Merlin. Tienes razón Merlin, te agradezco que haya ido a buscarla, mi padre no sospecharía de que Zelda se encuentra en este lugar. Diría Meliodas. No es nada capitán, además yo siempre tuve el sello de Zelda guardado en mi laboratorio, ya que ese lugar era muy visitado y probablemente ella no iba a durar nada sellada. Diría Merlin. Fue lo mejor que pudiste hacer, ya que Zeldris fue capturado por mi padre en un instante, y cuando te mandé a decir con Escanor, ya había pasado un tiempo de que Zeldris había sido capturado. Diría Meliodas. Cuando Escanor me contó lo que usted me pidió que hiciera y de que Zeldris iba a dejar los 10 mandamientos, deduje que algo así hubiese podido pasar si no la hubiese guardado aquel día. Seguramente Zelda, si no hubiese sido liberada por otra persona, tu padre la hubiese buscado para matarla. Diría Merlin. Tiene razón, tuve que esperar 2 meses para confirmar de que Zeldris fue capturado, así que en todo ese tiempo mi padre hubiese podido hacer cualquier cosa. Diría Meliodas. ¿Y qué piensa hacer capitán? ¿La dejará sellada o la liberará ahora? Preguntaría Merlin. Meliodas se quedaría en silencio por varios segundos pensando su respuesta. Es mejor dejarla sellada ya que ella no dudaría ni un segundo en ir a buscar a Zeldris sin importar dar su vida en el intento. Diría Meliodas. Bueno, esa es su decisión capitán, ella estará en este lugar por un largo tiempo, ya que tuve que hacer que ella venga por muchos días para que no desaparezca de la nada. Explicaría Merlin. Entiendo, hiciste bien en traerla por mucho tiempo. Diría Meliodas. Cuando todo esto acabe le preguntaré si se quiere quedar en Japón o desea volver a Britania. Diría Merlin. Ya veo, supongo que al ser por tiempo limitado podrá revertir el hechizo cuando quiera. Diría Meliodas. Exacto capitán, al ser temporal podría hacer que vuelva en cualquier momento. Diría Merlin. Meliodas y Shinobu entendería perfectamente el plan de la hechicera. Por cierto Merlin, ¿cómo se encuentra Elizabeth? Preguntaría Meliodas curioso. Mi hermana se encuentra bien, solo que me insiste mucho que quiere venir a este lugar. Diría Merlin. Shinobu al escuchar cómo se refirió Merlin a Elizabeth, se sorprende y a la vez se pregunta por qué ella quiere venir a Japón, ya que Meliodas dejó claro que ella podría morir si se llegan a ver. No sabía que usted y la señorita Elizabeth son hermanas. Diría Shinobu. No somos hermana de sangre, solo le digo así porque la veo como mi hermana mayor. Respondería Merlin un poco sonrojada. Shinobu entendería y se queda en silencio. Así que Elizabeth sigue con eso, ya los muchachos me habían dicho que ella ha estado pidiéndote que la mande a este lugar. Diría Meliodas. Ella lo extraña mucho capitán, por eso es que me insiste que la traiga para verlo, pero le recuerdo de su maldición y de lo que podría causar en usted si la ve morir, así logrando que ella se calme. Explicaría Merlin. Shinobu al escuchar esto entendería por qué ella quería venir a ver a Meliodas, ya que ambos vivieron junto por más de 3000 años y para ambos será imposible olvidarse del otro. Ya veo, por favor dile de mi parte que sea paciente, pronto mataré a mi padre y ella podrá venir aquí sin miedo a morir al verme. Diría Meliodas. Está bien, se lo diré capitán, pero usted no tendrá problema con la señorita Shinobu. Preguntaría Merlin innecesariamente.
Entiendo perfectamente que ambos no se podrán olvidar por más que pase el tiempo, y sé que lo que siente Meliodas por mí es verdadero, así que no tendría problema que ambos se vean. Diría Shinobu. Gracias por entender, Shinobu, sabe que haría lo que fuera por ti, y también me disculpo contigo por meterte en esta situación tan difícil e incómoda. Diría Meliodas. No tiene que disculparte, Meliodas. Diría Shinobu. Merlín, al ver que la Pilar dio una respuesta que no esperaba, decidiría terminar ese tema. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirle, capitán, ahora me retiraré, tengo que hacer algo importante en mi laboratorio. Diría Merlín. ¿Cuándo volverá? Me gustaría que me ayudara a entrenar a los pilares. Diría Meliodas. Yo vendré junto a los 7 pecados capitales cuando los pilares terminen de entrenar a los cazadores. Respondería Merlín. Ya veo, si es así nos vemos en unos días. Diría Meliodas sonriendo. Hasta pronto, capitán, también me despido de usted, señorita Shinobu. Diría Merlín chasqueando los dedos para así desaparecer. Merlín, antes de desaparecer, le daría una mala mirada a Shinobu, algo que notó esta última. ¿Acaso Merlín me miró mal o fue solo mi imaginación? No tendría razones para mirarme así ya que no le he hecho nada, seguramente fue mi imaginación ya que no tiene motivo para mirarse con un rostro de odio. Pensaría Shinobu. Merlín aparecería en Britania precisamente en su laboratorio. Merlín, al ver que ya se encontraba sola, daría un suspiro. Sinceramente no sé cómo fui capaz de contenerme frente al capitán y esa niña, tengo mucho deseo de desaparecerla y decirle al capitán lo que siento por él. Pensaría Merlín para sentarse. Yo soy quien debería estar ocupando el puesto de esa niña Shinobu, siempre deseé que el capitán se olvidara de Elizabeth y se fijara en mí, pero nunca lo hizo, siempre me he visto de forma provocativa para que el capitán me vea y le dé deseos de querer hacerme suya, pero él nunca me ha mirado de esa manera como mira a Elizabeth y a Shinobu. Pensaría Merlín tristemente. Cuando Elizabeth le pidió a Meliodas que hiciera su vida con otra persona, pensé que él me iba a elegir a mí, no podía evitar estar emocionada al pensar que en cualquier momento él me diría que quería hacerme suya, incluso soñaba cada noche que él me hacía suya, pero ese momento nunca llegó. Mandé a Van para ver si él me mandaba a decir con él que me elegiría para ser su mujer, pero no dijo nada. Cuando Van regresó y me contó que él no había mandado a decirme nada, lo llamé a la forma espiritual para ver si así me decía algo, pero solo me gritó que lo sacara de ahí de inmediato. Luego de eso fui paciente y tardé en volver a comunicarme con él. Ese día, cuando él me preguntó del por qué me había tardado tanto, además de querer preguntarme algo, no pude evitar ponerme nerviosa. Mi mente me decía que la espera de hace 3000 años había terminado y que me iba a pedir que me elegiría como su mujer, pero todos esos pensamientos desaparecieron cuando escuché la pregunta del por qué Meláscula estaba en ese lugar. Luego volví a esperar por un tiempo, hasta que mandé a Escanor con la excusa de que fue para ayudarlo, pero cuando Escanor regresó y contó lo que nunca me pude imaginar, mi corazón se rompió. Cuando él nos contó que el capitán había cumplido esa promesa con otra persona, no pude evitar sentirme triste. Cuando Escanor terminó de explicarme lo que mandó a pedir el capitán, no pude evitar irme a un lugar solitario a llorar. Pensaría Merlín así, saliendo lágrimas de sus ojos. Siempre he amado al capitán, desde aquel día que me salvó la vida. También en estos 3000 años, le sugerí que quizá la maldición se rompa si él estaba con otra persona que no fuera Elizabeth, pero me dejó en claro que está muy enamorado de ella. Pero ahora él también me dejó claro que está enamorado tanto de Elizabeth como de esa niña Shinobu. Debo pensar en algo para quedarme con el capitán sin hacerle daño a Elizabeth y a esa niña. Pensaría Merlín mientras lloraba. De vuelta con Meliodas. Bueno, se fue Merlín, guardaré a Helda en mi habitación hasta que Celtris esté con nosotros. Diría Meliodas para comenzar a caminar, pero sería detenido por la Pilar. Espera, Meliodas. Diría Shinobu agarrándolo del brazo. Meliodas se daría la vuelta y la miraría curioso. Meliodas, ahora que pienso bien lo que dijo Merlín sobre Elizabeth, ¿qué hará si ella viene a este lugar? Preguntaría Shinobu, ya que Merlín jugó un poco con su mente. ¿A qué viene esa pregunta? Preguntaría Meliodas. Solo quiero saber. Diría Shinobu. Es un tema muy complicado, mejor lo hablamos después. Diría Meliodas para evitar el tema. Shinobu iba a reclamar, pero sería interrumpida por Meliodas. No piense que si Elizabeth viene te voy a hacer a un lado, recuerda lo que dijiste hace unos minutos. Diría Meliodas, ya que ella hace unos minutos estaba segura que él no ha estado jugando con ella. Tiene razón, no sé por qué hice esa pregunta tan tonta. Diría Shinobu. No te preocupes, yo te seguiré queriendo pase lo que pase, además de que me encanta jugar con estas dos.
Diría Meliodas para agarrar las dos partes superior de la pilar tomando de sorpresa a esta misma. Shinobu quitaría las manos de Meliodas de su parte superior. No vuelva a hacer eso, solo te permito que me toque en privado. Diría Shinobu seriamente. Lo siento, es que al pensar que tengo que esperar hasta la noche me desespera. Mentiría Meliodas ya que él solo quería desviar el tema de Elizabeth porque no sabía qué hacer. Shinobu daría un suspiro al escuchar la respuesta de Meliodas. En la noche no voy a permitir que las toques. Diría Shinobu. ¿Que no? ¿Por qué no quiere que lo hagas y a ti te encanta? Preguntaría Meliodas. Después de la última vez que lo hicimos, me ha comenzado a doler un poco esa parte y cuando la agarraste dolió aún más, así que supongo que al tú usarla tanto me lastimaste un poco. Diría Shinobu un poco sonrojada. Ya veo, lamento si te hice daño sin darme cuenta. Diría Meliodas. Solo trata de no tocarlas esta noche y todo pasará de forma normal. Respondería Shinobu. Meliodas asiente. Luego de esa conversación habría un salto temporal hasta el día siguiente en la noche. En ese tiempo Meliodas y Tanjiro le explicaron a Zenitsu los problemas que se aproximan además del entrenamiento que los cazadores y pilares recibirán. Actualmente era de noche y en la entrada de la mansión estarían de pie Meliodas junto a Shinobu y Tanjiro esperando que Tamayo llegue a la mansión. Meliodas y Tanjiro se encontraban tranquilos ya que conocían a Tamayo y saben que es un demonio bueno. Mientras que Shinobu se encontraba bastante seria. Me sorprende que haya aceptado trabajar con la señora Tamayo, señorita Shinobu, aunque su olor es de pura ira. Diría Tanjiro lo último un poco nervioso. Les advierto que no perdonaré ningún movimiento en falso de esa demonio, en la mínima la asesino junto al otro demonio que la acompaña. Diría Shinobu seriamente. Tranquila, Tamayo no es una mala persona, eso me quedó claro desde el día que la conocí. Diría Meliodas sonriendo. No me importa, solo hago esto porque mi hermana me lo pidió, pero que ella me lo haya pedido no impedirá que la asesine si la veo como una amenaza. Respondería Shinobu igual de seria. Meliodas y Tanjiro no dirían nada ya que saben el odio de Shinobu hacia los demonios de Muzan. En ese momento los tres se darían cuenta que se acercaba dos personas. Parece que ya llegaron. Diría Meliodas. Tanjiro asiente en confirmación ya que pudo sentir sus olores. Shinobu se pondría más seria, algo que notarían Meliodas y Tanjiro. Ambos demonios se acercan a los tres ya mencionado. Tamayo y Yuichiro al ver a Meliodas en ese lugar se sorprenden ya que casi hace 5 años que no sabían nada de él y pensaron que había regresando a su hogar llamado Britannia. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos Tamayo y Yuichiro. Diría Meliodas con una sonrisa. Es un gusto volver a verte Meliodas, debo de admitir que no esperaba que no te vería junto a los cazadores. Diría Tamayo ya que ella sabía que Meliodas es un demonio. Hace tiempo vine a la compañía para ayudar a los cazadores con los demonios, hasta que hace unos días atrás me dieron el rango de pilar. Diría Meliodas así sorprendiendo a Tamayo y Yuichiro. Tamayo y Yuichiro se estaría preguntando de cómo Meliodas es un pilar siendo un demonio, pero decidieron preguntarle después. Por si se lo están preguntando, sí, ellos saben que soy un demonio y todo lo importante sobre mí. Diría Meliodas sorprendiendo de nuevo a ambos demonios. Debo de admitir que no esperaba que la compañía acepte a un demonio como pilar. Diría Tamayo. He ayudado bastante a la compañía y gracias a eso me he ganado el respeto y confianza del patrón. Diría Meliodas. Ya veo, me alegro que te aceptaran. Diría Tamayo para luego mirar a Tanjiro. Joven Kamado, también me da gusto volver a verte y ver lo fuerte que te has vuelto desde la última vez que nos vimos. Diría Tamayo. El gusto es mío señora Tamayo, para mí es un placer volver a verla. Diría Tanjiro. Yuichiro no diría nada y solo se queda en silencio. Tamayo miraría a Shinobu dándose cuenta que esta última tenía un rostro serio. Supongo que usted es la pilar del insecto, será un honor trabajar con usted para así poder acabar con Muzan. Diría Tamayo amablemente. Te digo desde un principio que no es un gusto tener que trabajar con un demonio de Muzan, los tendré vigilados en todo momento y cualquier mínima cosa sospechosa que hagan lo asesinaré en un instante. Diría Shinobu seriamente con notable enojo. Lo sé señorita y la entiendo perfectamente, yo también me odio a mí misma por ser un demonio de Muzan, así que cuando terminemos de crear un veneno que sea capaz de matar a Muzan me iré de su mansión. Diría Tamayo. Me alegra que entienda tu lugar, demonio. Diría Shinobu seriamente. Yuichiro iba a hablar para contradecir a la pilar, pero escucharía la voz de Meliodas.
Yuichiro, te sugiero que no haga esos berrinche tonto frente a Shinobu, por si aún no te ha dado cuenta es una pilar que odia a los demonios de Muzan por todo lo que le hicieron en su infancia, así que no cometa el error de hacer una estupidez ya que ella va a trabajar con ustedes por una promesa, pero a la mínima que ella se sienta amenazada lo asesinará. Diría Meliodas seriamente y con una voz grave que intimidaría a Yuichiro y a Tamayo. Shinobu aunque no lo mostró se sorprende de que Meliodas la apoye. Le aseguro que Yuichiro no hará ninguna estupidez, lo tendré vigilado. Diría Tamayo. Bien, ya que es así pueden pasar dentro de la mansión, ahí estarán Nao y Kanao esperándola para guiarla a su habitación. Diría Shinobu seriamente. Tamayo asiente e iba a comenzar a caminar. Espere señora Tamayo, falta Chachamaru. Diría Yuichiro. ¿Otro demonio? El patrón solo me dijo que serían ustedes dos. Diría Shinobu seriamente. Tamayo iba a responder pero ven como de la nada aparece un gato de pelaje tricolor, siendo predominantemente blanco con algunos puntos cubiertos de tonos de pelo negros y cafés. Meliodas al ver al animal recuerda la primera vez que lo vio en la casa del tambor. Tanjiro se agacharía y acaricia al pequeño animal. Shinobu al ver el animal perdería su seriedad y se pondría atrás de Meliodas. Meliodas notaría lo que había hecho y la miraría curioso. ¿Acaso sucede algo Shinobu? Preguntaría Meliodas. ¿Por qué no mencionaste que venía con ustedes un gato demonio? Le preguntaría Shinobu a Tamayo. Lo siento, olvidé mencionarlo, Chachamaru me sirve como mensajero ya que es indetectable para los demonios como para los humanos, gracias a él pude conseguir la muestra de la sangre de Muzan con ayuda de Tanjiro. Diría Tamayo. Chachamaru aunque sea un demonio sigue actuando como un lindo gatito. Diría Tanjiro aún acariciándolo. No quiero que esté cerca de mí, así que ese animal se mantendrá afuera de mi mansión. Diría Shinobu tratando de estar seria pero se le veía un poco nerviosa. Tamayo y Yuichiro pensaría que la pilar no aceptaba a Chachamaru por ser un demonio. Tanjiro se daría cuenta que el olor de Shinobu cambió de enojo a miedo pero no entendería del por qué ese cambio tan de repente. Solo es un animal y Shinobu, no pasará nada malo si se queda en la mansión. Diría Meliodas. No me importa, no lo quiero cerca de mí. Diría Shinobu aún atrás de Meliodas. Está bien señorita Shinobu, Chachamaru estará oculto para que no esté cerca de usted y tampoco moleste a nadie. Diría Tamayo. Meliodas se iba a acercar al gato pero se da cuenta que Shinobu se agarró de él para que no se aleje. Ya veo, así que es eso lo que sucede, ella le tiene miedo a los gatos. Pensaría Meliodas para luego sonreír. Tanjiro, ve con Tamayo y Yuichiro a su dormitorio, nosotros iremos en unos minutos para ponerlo al día de lo que ha pasado últimamente con Muzan y sus lunas superiores. Diría Meliodas. Tanjiro asiente. Síganme por favor, señora Tamayo y Yuichiro. Diría Tanjiro así siendo seguido por ambos demonios. Chachamaru solo desaparece con su técnica de sangre. Shinobu al ver que entraron a la mansión daría un suspiro ya que no pudo evitar entrar en pánico al ver un gato. Meliodas se daría la vuelta para quedar frente a la pilar. Vaya Shinobu, nunca me llegué a imaginar que le tendría miedo a los gatos. Diría Meliodas riendo. Shinobu al verse descubierta decide fingir enojo. ¿Pero qué tontería estás diciendo Meliodas? Yo soy una pilar de la compañía de los cazadores de demonios, ¿cómo se te ocurrió que alguien como yo le tendría miedo a un simple gato? Diría Shinobu con los brazos cruzados y con una vena marcada en su frente. Ya veo, si es así seguramente no te molesta que el gato esté jugando al lado de tus pies. Diría Meliodas. Shinobu al escuchar lo dicho por Meliodas, daría un pequeño grito seguido de un salto a los brazos de Meliodas. Aléjame de él Meliodas. Diría Shinobu sin ocultar que estaba asustada. Meliodas al ver esto comienza a reír, haciendo que la pilar se enoje. No es gracioso Meliodas, por favor sácame de aquí. Diría Shinobu enojada. Ni siquiera miraste si en realidad el gato se encontraba en el suelo Shinobu. Diría Meliodas. Shinobu se daría cuenta que Meliodas solo le mintió algo que la hizo enojar un poco. Bájame Meliodas si no quiere que te mate en este instante. Diría Shinobu seriamente. Meliodas sin más la baja de sus brazos. La pilar le daría la espalda al estar avergonzada. Por favor, no le cuente a nadie sobre esto, como pilar me avergüenzo de tenerle miedo a los gatos y perros. Diría Shinobu con un tinte rosa en su mejilla. Está bien, lo tendré en secreto, aunque seguramente Tanjiro se dio cuenta por tu olor de que le tiene miedo a los gatos. Diría Meliodas. Shinobu iba a decir algo pero sentiría como de repente su cabeza comenzaba a darle vuelta. Shinobu se llevaría una de sus manos a la cabeza.
¿Qué me sucede? ¿Por qué me siento un poco atontada tan de repente? Pensaría Shinobu sosteniendo su cabeza. Meliodas, al ver que Shinobu no respondió nada y de que solo llevó su mano a la cabeza, pensaría que se había enfadado aún más por el olfato de Tanjiro. No te enojes, Shinobu, le pediré a Tanjiro que por favor no le diga a nadie sobre tus miedos. Diría Meliodas. Shinobu lograría recomponerse y miraría a Meliodas sin aún quitar su mano derecha de la cabeza. Por favor, ve por mí y pídele a Tanjiro que lo mantenga en secreto, yo me iré a mi habitación a dormir, estoy agotada mentalmente. Diría Shinobu aún sosteniendo su cabeza. Meliodas, al ver el cambio que tuvo el tono de voz de la Pilar, pensaría que algo le había pasado. ¿Te encuentra bien, Shinobu? ¿Acaso necesitas que te ayude? Preguntaría Meliodas más serio. Estoy bien, Meliodas, solo que toda esta situación hizo que me agotara mentalmente, solo necesitaré dormir un poco y se me quitará. Diría Shinobu sonriendo. Si es así, yo pondré al día a Tamayo sobre todo lo importante que ha pasado estos últimos meses. Diría Meliodas. Me parece perfecto, dile a esa demonio que hoy no comenzaremos con la investigación y que será mañana a primera hora. Diría Shinobu. Cuando termine de explicarle, voy a tu habitación. ¿O quieres dormir sola esta noche? Preguntaría Meliodas. Dormiré sola esta noche, Meliodas, estoy agotada físicamente por hacer cosa pervertida en la noche y mentalmente por lo que acaba de pasar. Respondería Shinobu. Me parece bien que descanse, Shinobu, ya que los próximos días serán agotadores y un poco frustrante para ustedes dos. Diría Meliodas. Sí, aunque será un poco más fácil ya que Kim hizo crecer flores nunca vista en una parte de mi jardín, entre ella el lirio de la araña azul. Diría Shinobu. Tiene razón, suerte que recordé esa habilidad de Kim antes de que se fuera. Diría Meliodas. Kim dejó una gran variedad de veneno que pueden ser letales para cualquier ser vivo, así que nosotras nos centraremos en un antídoto para convertir a los demonios en humano nuevamente. Diría Shinobu. Si tiene razón, solo tendrán que hacer ese antídoto. Diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Me iré a hablar con Tamayo, Shinobu, que duerma bien. Diría Meliodas, así ambos despidiéndose. Después de eso Shinobu se iría a su habitación y Meliodas iría donde se encontraba Tamayo. Shinobu llegaría a su habitación y al entrar cerraría la puerta. Aún me siento un poco mareada y me duele la cabeza, esta situación me puso así, pero todo esto lo hago por mi hermana. Pensaría Shinobu para posteriormente tirarse de espalda a su cama, quedándose ahí por varios minutos esperando que se le calme la tontera sin éxito alguno. Quizá no hubiese sido mala idea que Meliodas hubiese venido conmigo, me gustaría ponerme de pie para tomarme algo, pero aparte del dolor de cabeza y el mareo me siento con fatiga, no debía hacer eso con Meliodas ayer en la noche, sabiendo que hoy venía esa demonio. Pensaría Shinobu para cerrar los ojos y quedarse dormida sin darse cuenta. De vuelta con Meliodas. Este último llegaría a la puerta donde dormirían Yuichiro y Tamayo. En la entrada solo estaría Kanao, ya que Aoi se fue al no contener su miedo hacia los demonios. ¿Con qué eres tu cuñado, Meliodas? ¿Dónde está mi hermana? Preguntaría Kanao. Ella se fue a dormir ya que se siente cansada mentalmente. Diría Meliodas. Ya veo, si es así iré a ver cómo está. Diría Kanao. No te preocupes, Kanao, ella dijo que iba a dormir para mañana estar con más energía. Diría Meliodas. Kanao entendería y decide no ir a ver a la Pilar. Kanao si quiere ya puede ir con Aoi, supongo que ella tuvo que retirarse al estar tan cerca de los demonios desconocidos. Diría Meliodas. ¿Estás seguro? Estoy aquí por si ellos son un peligro. Diría Kanao. No te preocupes, lo conozco a ambos y sé que no son peligrosos. Diría Meliodas pasando su mano derecha por la cabeza de Kanao. Entiendo, si es así iré con Aoi para ver cómo está. Diría Kanao retirándose del lugar. Meliodas entraría a la habitación viendo que Tanjiro se encontraba hablando con Tamayo mientras que Yuichiro organizaba sus cosas. Los tres mirarían hacia la entrada así viendo a Meliodas. ¿Con qué eres tú, Meliodas? ¿Dónde está la señorita Pilar del insecto? Preguntaría Tamayo. Shinobu está agotada mentalmente, así que me pidió que te dijera que mañana a primera hora iniciarían la investigación. Diría Meliodas. Ya veo, no tengo ningún problema con eso. Diría Tamayo. ¿Solo viniste a eso, Meliodas? Actualmente no me cae muy bien por lo que hiciste hace unos minutos. Diría Yuichiro. Vine a ponerlo al día de lo que ha pasado con Musan, además actué de esa manera hace unos minutos ya que fue muy difícil convencer a Shinobu de que trabajara con ustedes, y si tú hacías tus berrinche como siempre lo hace todo hubiese sido en vano. Explicaría Meliodas.
Yuichiro iba a contradecir a Meliodas pero sería callado por Tamayo. Yuichiro actuará de forma normal Meliodas, ¿verdad que sí, Yuichiro? Preguntaría Tamayo seriamente. Sí señora, lo prometo. Diría Yuichiro nervioso. Bien, ya que ese tema está cerrado me gustaría preguntarte antes de que me hable de Muzan de cómo los cazadores te aceptaron sabiendo que eres un demonio. Preguntaría Tamayo. Al principio no sabían que era un demonio hasta que me vi en la obligación de mostrar mi forma demoníaca contra la tercera superior ya que bajé mi defensa y él me arrancó la cabeza con una patada. Diría Meliodas para así comenzar a explicarle lo más importante que ha sucedido. Meliodas terminaría de contarle todo a Tamayo y a Yuichiro. Vaya, realmente estoy sorprendida Meliodas, no pensé que nadie más exceptuando aquel cazador que me salvó de Muzan podrían llevarlo hasta el límite. Diría Tamayo. A mí lo que más me sorprende es que Muzan siendo inmune al sol no esté haciendo una guerra en este momento. Diría Yuichiro. Muzan sabe que podría morir si intenta atacarme, así que estos últimos meses los ataques de los demonios han disminuido considerablemente. Diría Meliodas. Pero actualmente no solo estamos lidiando con Muzan, sino también con tu padre quien le dio la inmunidad ante el sol. Diría Tamayo. De mi padre no se preocupen, los pecados capitales nos encargaremos de él. Diría Meliodas. Pero ahora que Muzan es inmune al sol, ¿cómo podríamos derrotarlo? Quizá tu padre con su bendición lo hizo inmune al veneno. Diría Tamayo, ya que si era así todos sus esfuerzos serían en vano. Dudo mucho que mi padre, aparte de aumentarle su fuerza y darle inmunidad ante el sol, lo haga también inmune al veneno, ya que mi padre es un desgraciado y no se le importó darle una debilidad aunque sea su aliado. Diría Meliodas. ¿Y qué debilidad le dio tu padre a Muzan? Preguntaría Tamayo. Los demonios que recibieron su bendición mueren al destruirle sus corazones. Mi mejor amigo Van, de los 7 pecados capitales, derrotó fácilmente a la quinta luna superior con tan solo destruir sus corazones, así que llevándonos de esa lógica Muzan también tiene esa debilidad. Diría Meliodas. Ya veo, viéndolo desde ese punto de vista Muzan no es completamente inmortal. Diría Tamayo. ¿Y por qué ustedes los pecados capitales van, asesinan a Muzan y se acabó este problema? Preguntaría Yuichiro. Si supiera la ubicación de Muzan yo mismo hubiese ido hace tiempo a matarlo, además de que hay que matar primero a la cuarta luna superior, ya que no dejará que asesine a Muzan con su técnica de sangre. Diría Meliodas. Si es así crearé un veneno que disminuya de gran manera la fuerza de Muzan para que sea más fácil matarlo. Diría Tamayo. ¿Y por qué en la batalla final directamente simplemente van por Muzan y lo mata para después encargarse de todos los demonios restantes? Preguntaría Yuichiro de nuevo, ya que desde su punto de vista era mejor matar a Muzan y después encargarse del padre de Meliodas. Quizá tú dices eso porque no tuviste en la villa de los herreros. En la villa el padre del señor Meliodas mandó un gran ejército de demonio que solo el señor Meliodas pudo detener. Diría Tanjiro. Conozco a mi padre, sé que él buscará alguna forma para dividir el poder de los pecados capitales para así tener ventaja sobre nosotros, por lo tanto si voy primero por Muzan o las lunas superiores sus demonios acabarían con los cazadores fácilmente, y también le aseguro que este ataque de mi padre no será como en la villa de los herreros que solo fue una distracción para matar a Shinobu, ahora seguramente utilizará demonio como Albion, Indura, el demonio original entre otras bestias que tiene bajo su poder. Explicaría Meliodas. Yuichiro y Tamayo entenderían. ¿Y con qué fin tu padre quería matar a la señorita Pilar? Preguntaría Tamayo. Shinobu es mi pareja, así que mi padre intentó matarla para que yo pierda el control de mí mismo y vuelva a ser un demonio despiadado como hace 3000 años. Explicaría Meliodas. Tamayo y Yuichiro al escuchar esto no pudieron ocultar su asombro. Si esa Pilar tiene una relación contigo sabiendo que eres un demonio, ¿por qué nos trató mal? Preguntaría Yuichiro. Supongo que ella nos trata así por ser demonio de Muzan. Diría Tamayo. Bueno, ya que saben todo lo importante me retiraré a mi habitación. Diría Meliodas. Nosotros terminaremos de organizar nuestras cosas para también irnos a dormir, así que hablamos mañana Meliodas. Diría Tamayo. Tanjiro y Meliodas saldrían de la habitación dejando solo a Tamayo y Yuichiro. Tanjiro, ahora que estamos solo te quiero pedir que mantenga en secreto del por qué Shinobu estaba asustada hace un rato. Diría Meliodas. No tengo problema en mantenerlo en secreto, pero ¿me podría decir por qué ella se asustó? Preguntaría Tanjiro, ya que él solo sintió miedo en ella pero no sabe por qué. Ella le tiene miedo a los gatos, por eso se asustó cuando vio al gato. Explicaría Meliodas. Tanjiro se sorprende un poco por eso pero sonríe.
No pensé que la señorita Shinobu le tendría miedo a los gatos. Diría Tanjiro. Si a mí también me sorprende que ella le tenga miedo ya que ella pelea con demonios. Diría Meliodas. Si tiene razón. Diría Tanjiro riendo. Por cierto Tanjiro, mañana me iré con ustedes a hacer el primer entrenamiento. Diría Meliodas. Tanjiro al escuchar esto se sorprende. ¿Que vendrá con nosotros? Pero si usted es muy fuerte, ¿por qué hará el entrenamiento? Preguntaría Tanjiro. Si me quedo en la mansión no haré nada productivo, así que iré para ver las debilidades de los cazadores para en mi entrenamiento pulirlo, además de intentar convencer a los 4 pilares que no aceptaron entrenar con los pecados capitales. Explicaría Meliodas. Tanjiro entiende el punto de Meliodas ya que era una buena idea ver los puntos débiles de los cazadores además de convencer a los pilares. Yo me encargaré personalmente de convencer al señor Tomioka, yo soy quien se lleva mejor con él ya que lo veo como un hermano mayor. Diría Tanjiro. Me parece bien Tanjiro, aunque como quiera hablaré con él. Diría Meliodas. La conversación de ambos se vio interrumpida al encontrarse en el pasillo a Kanao junto a Aoi. ¿A dónde van niñas? Le preguntaría Meliodas. Aoi irá a mi habitación para dormir conmigo, no se siente segura en su habitación con esos 2 demonios. Respondería Kanao. Sé que me han dicho que no son una amenaza y que la señorita Shinobu lo hace por la señorita Kanae, pero no puedo evitar sentir miedo al ver demonio de Musan. Explicaría Aoi. Ya veo, no te preocupes Aoi, si la señora Tamayo y Yuchiro intenta hacerle daño algo que lo dudo la defenderé. Diría Tanjiro logrando sacar un tinte rosa en la mejilla de ambas. Yo también la defendería si ellos intentan hacer algo, ustedes me han ayudado demasiado y no podría permitir que le hagan daño, en especial aquí a Aoi ya que siempre nos hace de comer. Diría Meliodas pasando su mano por la cabeza de Aoi. Aoi al escuchar las palabras de Meliodas se apena y se arrepentiría de haber tratado mal a Meliodas cuando lo conoció. Gracias por sus palabras, ahora estoy más tranquila. Diría Aoi. Por cierto, ¿dónde está Zenitsu? No lo vi en su habitación. Diría Tanjiro. Él está en la habitación de Nezuko, dice que mientras ella duerme él la protegerá. Diría Aoi. Ya veo, Zenitsu es muy buena gente. Diría Tanjiro. ¿Y dónde está Inosuke? Desde la cena no lo he visto. Preguntaría Meliodas. Él está muy emocionado por el entrenamiento así que se fue a dormir temprano. Diría Aoi. Ya veo, si es así yo también me iré a dormir. Diría Meliodas para retirarse a su habitación.